Nuestro proyecto Almacén Automático está conformado por 3 estaciones de trabajo. Tenemos la estación de la báscula, que se encarga de identificar cada tipo de caja, respectivamente su peso. Tenemos la estación de los transportadores, o dicho en inglés conveyors, que la función es llevar cada tarima en espera de una caja de la báscula, y una vez obtenida la caja la lleva hasta el final, donde será recogida por la grúa del almacén. Una vez que el equipo entra en funcionamiento, podemos observar el trabajo de la báscula. Tiene un sensor, el cual, al detectar objeto y que exista una tarima en los transportadores, entonces se acciona el brazo robótico pick and place, que toma el objeto y lo pasa a la tarima. En ese proceso, como podemos observar, hay un tiempo de espera. Cuando el sensor detecta caja, hay un tiempo para poder determinar el peso de la caja y poder registrar el conteo de dicha caja. Pasando a lo que son los transportadores, está compuesta de 3 tipos de 3 transportadores. La primera, que está encargada de suministrar tarimas en espera de objeto. Podemos observar que aquí está un sensor, que es el cual detiene la tarima, y no va a avanzar, aunque esté libre los siguientes transportadores, no va a avanzar hasta que el sensor de objeto, que es podemos observar, hasta que este sensor de objeto detecte caja. Una vez que ya detectó caja, y el transportador siguiente esté vacío, comenzará a moverse. De igual manera, si el transportador número 3 está vacío, se moverá el transportador 2, y consecutivamente, si el transportador 2 está vacío, se moverá el transportador 1, siempre y cuando, como mencionamos anteriormente, tenga una caja encima. Pasando al funcionamiento de lo que es la grúa, una vez que identifica una caja en el transportador de espera, gracias a este sensor que tenemos aquí, identifica una caja, prosigue a tomarla, determinar una posición vacía y llevarla a almacenar. Una vez almacenada, regresa a su posición inicial, donde identificará si existe tarima. Si no existe tarima, simplemente quedará en espera de una tarima por almacenar. Nuevamente observamos aquí que el proceso es continuo, y por ejemplo, si nosotros decidimos cancelar el suministro de tarimas o el suministro de cajas, simplemente quedará en un estado de espera. Por ejemplo, desactivamos el suministro de tarimas, por lo cual, cuando se quede sin tarimas, se detendrá el proceso en espera de nuevas tarimas. Vemos que el conteo se hace exitosamente y que los transportadores cumplen con su función de llevar en orden cada una de las tarimas. Observamos que el emitter ya no colocó una tarima, por lo tanto simplemente seguirá con las últimas tarimas que tengan. En este caso podemos observar que es la última tarima, y quedamos en espera de que
los transportadores estén vacíos. Ok, observamos se mueve y hay que observar que ya tenemos una caja en lo que es la báscula. Sin embargo, no lo pueden mover, transportar. ¿Por qué? Porque no existe tarima alguna. Es necesario volver a colocar las tarimas y si se observan bien, los transportadores son independientes. A la vez que una depende de la otra, también se mueve a menos que detecte tarima. En este caso vemos que el 3 está lleno, el 2 está lleno y por tal motivo está en espera de una tarima. Presionamos, entonces se suministra una tarima, sigue funcionando y cuando detecta tarima continúa con el proceso. Lo mismo pasaría en el caso de las cajas. Si se deja de suministrar las cajas, el proceso se detiene hasta poder identificar nuevamente cajas. El proceso continuará hasta poder llenar lo que es todo el almacén. Hemos prevenido para que termine de llenar completamente y no sobre cajas, sobre los transportadores. Si nosotros observamos, ahorita quedan 4 espacios y en los transportadores queda 3, por lo tanto la báscula únicamente dejará pasar uno más. Observamos, al llevar la grúa esta caja nos quedan 3 espacios disponibles y nos quedan 3 cajas sobre el transportador. Y nuevamente observamos lo que es la báscula y está totalmente detenida. ¿Esto por qué? Porque no es necesario pasar nuevas cajas si ya no necesitamos más, ya que se va a llenar. Tenemos 2 espacios disponibles y tenemos 2 cajas disponibles en el transportador. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo siguiente, solamente queda una. Como es la última, entonces observemos, el equipo se detiene. ¿Esto por qué? Porque ya no es necesario seguir el funcionamiento de ninguna de las estaciones, ya que el almacén con este último ciclo de la grúa está completamente lleno. Observamos, todos los espacios o todos los racks están totalmente llenos y la grúa ha regresado en su estado inicial. El brazo robótico igual quedó en su estado inicial y todo el demás proceso se detuvo, ya que se activó de manera, por seguridad, se activó el paro y lo confirmamos observando la tabla. Igual podemos observar las cantidades de cada una de las cajas, respectivamente su peso. Ahora, para poder continuar rellenando es necesario que antes se vacíe todo el almacén. Una vez, imaginando que existe otro proceso aparte de esto, un proceso para el vaciado, y que ya tengamos libre nuevamente nuestro almacén, podemos proseguir a dar nuevamente el arranque y el llenado seguirá con normalidad los ciclos. Almacén. Tenemos la transición de arranque, donde se continúa con la etapa E1, que corresponde a la posición inicial de la grúa.
La grúa permanece sin movimiento hasta que el sensor del conveyor indique que se tiene una tarima en espera, lo que causará que se ejecute la etapa E2, donde la grúa sacará las horquillas por el lado izquierdo. Una vez realizado esto, en la etapa E3 realizará el levantamiento de la tarima y le asignará el espacio correspondiente en almacén. Ahora se tiene una transición donde el sensor detecta la correcta estabilidad de la tarima y procede a ubicarlo en la posición antes asignada. Entonces, en la etapa E5, saca las horquillas por la derecha para posicionar la tarima en el espacio del almacén. La horquilla regresa a su posición como se menciona en la etapa E6 y centra nuevamente las horquillas. Después regresa nuevamente a su posición inicial y se repite el ciclo. En esta primera etapa tenemos la etapa inicial, la cual dará inicio a todo el proceso en esta estación. En la etapa 1, el sensor de la báscula activará el conveyor de la báscula. En la etapa 2, entonces, nos permitirá activar un timer, lo cual nos dará tiempo para realizar el cálculo del peso y guardarlo. En la etapa 3 comienza el movimiento del brazo robótico, moviéndose en el eje X para sujetar el objeto. En la etapa 4, el sensor correspondiente activará la válvula de succión, lo que nos permitirá sujetar la caja para continuar con la etapa 5, en donde se realizará un movimiento de rotación a la izquierda y posteriormente en la etapa 6 realizará otro movimiento en el eje X. En la etapa 7 se realizará dos movimientos para el regreso del robot a su posición inicial, complementándolo con movimiento en eje X y finalmente una rotación a la derecha, como se muestra en las siguientes etapas. A partir de aquí, el ciclo se repite nuevamente. Tenemos la etapa E0, la cual es nuestra etapa inicial. Tenemos posteriormente la etapa E1, donde nos pasaremos a unas transiciones simultáneas, en donde primeramente realizará una condición para determinar si se cumple para que se proceda con su ejecución. Cabe mencionar que pueden suceder simultáneamente. En la etapa E2 activamos el conveyor 1 para posicionar la tarima en el conveyor 2. Ahora se realiza un censado para saber si se tiene una caja sobre la tarima. Y en la etapa 4 se determina un tiempo para colocar la caja adecuadamente. Una vez cumplido el tiempo, se pasa a la etapa 5, donde se activará nuevamente el conveyor, con un tiempo de espera. En esta parte del GraphSet se manejará el conveyor 2 en espera en la etapa E6, es decir, no ha detectado nada o el conveyor 3 está ocupado por otra tarima. Para ejecutar la etapa 7, previamente se ha censado y si el conveyor está ocupado, se mantendrá en espera.
torreta indicadora. Tiene como función principal alertar o avisar a los trabajadores de alguna falla técnica o mecánica que se presente en el momento. Al igual, puede indicar que el funcionamiento está correcto. Se manejan varios tipos de iluminación a base de LED o de filamento. Esto depende de las necesidades de la empresa. Igualmente se puede sincronizar con un faro de emergencia. Display es un dispositivo electrónico cuyo funcionamiento es para visualizar números en la pantalla. En este caso, nos servirá para visualizar dos contadores en el cual uno va a llevar el control de las cajas con peso de 40 kilogramos y el otro display mostrará el conteo de las cajas de 50 kilogramos. Botón paro de emergencia. Este tipo de botón, al ser accionado, realizará un paro general del proceso. En pocas palabras, es un dispositivo de seguridad, el cual debe ser presionado de manera manual solo cuando se presenten situaciones de peligro en una máquina o sistema automatizado. Botón de reset. Este botón reiniciará los contadores que se visualizan en los displays, ya que estos se mantienen aunque se llene y vacíe el almacén. Botón inicio. Este botón realizará el arranque de todos los módulos del equipo, previamente en su estado inicial. Gabinete de control. El gabinete de control generalmente contiene los dispositivos de conexión, maniobra, comando, medición, protección, alarma y señalización, con sus compuertas y soportes correspondientes para cumplir una función específica dentro de un sistema eléctrico. En este proyecto va a contener los botones de paro, arranque, reset, dos displays y el paro de emergencia. Banda transportadora. La función de una banda transportadora es para mover un objeto en una línea de producción. En este caso, estamos utilizando 4 bandas transportadoras, 2 de tipo rodillos, una de tipo cinta y una banda hueca para poder levantar las tarimas con la grúa. Tarima. La tarima será una base para el transporte de las cajas y para las cajas que se almacenarán en los racks. Báscula. Esta báscula cuenta con su propia banda transportadora. Además, realizará la función de pesar las cajas y con ese dato diferenciar entre los dos tipos de cajas que estamos utilizando en este proyecto. Sensor difuso. Este sensor servirá en toda la línea de proceso para realizar las condicionales del proceso. Estos controlarán el flujo de las cajas sobre cada banda transportadora. Uno de los sensores detecta la caja que se pone sobre la tarima y acciona la banda transportadora para continuar con el proceso de almacenado. Sensor retroreflectivo. Este sensor emite una luz
el cual incide en un reflector y regresa al elemento receptor de luz. Cuando hay un objeto se interrumpe la luz. Este sensor se utilizó en la báscula. Almacén. Este almacén está constituido por racks, los cuales van a almacenar las tarimas con las cajas en ellas. Su función es simplemente almacenar para ocupar un menor espacio de almacenamiento en la planta de producción. Grúa transportadora. Se encarga de transportar la tarima con la caja directamente al almacén, siguiendo un orden en concreto. Brazo robótico tipo Pick and Place. Se encarga de tomar la caja en la báscula y pasarla en la tarima, en la siguiente banda transportadora, para continuar con el proceso de almacenaje. Graph-set de producción de segundo nivel, tecnológico y operativo. El graph-set describe las tareas que han de realizar los elementos escogidos. En ese nivel completamos la estructura de la máquina y nos falta el automatismo que lo controla. Para el graph-set de nivel 2 es necesario modificar las transiciones y acciones de los diagramas planteados con anterioridad a un lenguaje técnico debido a que es el segundo nivel, ya que se realizó una descripción operativa de automatización. En cada uno de los graph-set se establecieron simbologías aplicadas a nuestro propio criterio, ya que conforme fuimos creando la escena en el Factory.io, fuimos sacando los nombres y así se nos facilitó la interpretación de cada uno de los diagramas. De igual manera, con esto se nos facilitó la obtención de las ecuaciones secuenciales y las ecuaciones combinacionales. En este primer graph-set que se aprecia, podemos ver el funcionamiento de la báscula. En el segundo graph-set se muestra el funcionamiento del conveyor báscula. Y por último, en este graph-set podemos apreciar el funcionamiento del almacén. Una vez asignadas las acciones y transiciones en el graph-set, se procedió a identificar la simbología y el significado de cada una de ellas. A continuación mostraremos las variables del almacén, en el cual se puede apreciar el nombre de la variable, el tipo de dato, la dirección en la que se asigna y los comentarios, en el cual se puede ver una breve descripción de cada uno de ellos. Ahora veremos las variables de la báscula. Y por último podemos apreciar las variables asignadas al conveyor y las de memoria. En ese apartado podemos apreciar las ecuaciones lógicas, las cuales fueron obtenidas de los diagramas graph-set planteados anteriormente y tienen la función de convertir las ecuaciones al lenguaje escalera y con ello poder iniciar la programación en el TIA Portal. Estudio de los diferentes estados del geno. Del grupo A, procedimiento de parada, utilizamos A1, parada en el estado inicial. Es el estado normal de reposo de la máquina, es decir, es la etapa inicial del graph-set. A2, parada pedida a final de ciclo. Esta parada debe producirse solo cuando acaba un ciclo actual y pasa a estar parada en el ciclo inicial. A3, parada pedida en un estado determinado. Este puede ser parado en cualquier momento sin esperar llegar al estado inicial. A4, parada obtenida. Es un estado de reposo de la máquina diferente del estado inicial.
A5. Preparación para la puesta en marcha. Después del defecto que corresponde a la parte del vaciado. Limpieza o puesta en orden que se hace después de un defecto. A6. Puesta del sistema en el estado inicial. Ese estado nos lleva hasta la 1. Igual usamos del grupo F, proceso de funcionamiento. Utilizamos F1, producción normal. Es el estado en el que la máquina produce normalmente. F3, marcha de cierre. Corresponde en la fase de vaciado o limpieza. Y por último el grupo D, proceso de defecto. Utilizamos D1, que es la parada de emergencia, el cual contiene todas aquellas acciones necesarias para que la máquina evolucione de una etapa segura. Para definir el GEMA en este proyecto, se analizó el GRASET de nivel 1, de manera que nos permitiera designar los estados de funcionamiento necesarios para implementar el diagrama de GEMA. A continuación, en esta etapa, analizaremos el GRASET de nivel 1, de manera que nos permita designar los estados de funcionamiento necesarios para implementar el diagrama de GEMA, es decir, los caminos de producción entre los estados. Podemos observar que en los caminos de evolución de GEMA se dan entre el bloque F1, que corresponde a la producción normal, que es el bloque más importante, y se unen los bloques A4, A3, A2 con la producción normal, porque estos bloques corresponden al bloque de parada. Los bloques que se unen es porque toda máquina debe tener el estado en stop en la fase inicial hasta la fase final. De igual manera se conecta el F3 con el F1 para que la producción sea continua o de ciclo a ciclo. En el apartado D1, que corresponde al proceso de defecto, se conecta al F1 para obtener la parada de emergencia. Seguidamente, en esta etapa 6, explicaremos el funcionamiento del tablero de control. Igual le podemos llamar diseño y ubicación del pupitre del operador. Como primera instancia, describiremos los elementos que conforman el tablero de control automático. Botón Start con indicador. Tiene la finalidad de iniciar el proceso, es decir, comienza el proceso del almacén automatizado. Botón Stop con indicador. Tiene la finalidad de detener el proceso, es decir, al presionar se detiene el proceso sin importar los estados de la máquina. Botón Reset con indicador. Tiene la finalidad de regresar el proceso al estado inicial. Display 1. Indica la cantidad de cajas de 50 kilos. Display 2. Indica la cantidad de cajas de 40 kilos. Botón Paro de emergencia. Tiene la finalidad de detener el proceso en cualquier estado del proceso al instante. Torreta. Indica el funcionamiento del proceso. El color rojo indica que el proceso está parado. El color naranja indica el reset. El color verde indica que el proceso está en marcha. Ahora que conocemos la descripción del tablero de control, observaremos el funcionamiento del proceso.
Cabe mencionar que utilizamos una torreta que nos indica el estado de la máquina. Como observamos en este caso, se encuentra en color rojo, porque la máquina se encuentra parado. Ahora, al presionar el botón Start, observaremos que el color de la torreta cambia a verde. Eso nos indica que el proceso de las cajas comienza su recorrido hasta llegar en el almacén de forma automática. De igual manera, observaremos que al presionar el botón Stop, el proceso se detiene y la torreta nos indica el color rojo de paro. Cabe mencionar que podemos reanudar el proceso nuevamente. Podemos observar que en los displays nos indican la cantidad de cajas de 50 y 40 kilos. Aquí les mostraremos un ejemplo. Tenemos en la banda una caja chica y en el tablero de display donde nos indica 40 kilos aumentará a 1. Y ahora tenemos una caja grande y en el tablero donde dice 50 kilos aumentará 1 igual. Y de esta manera es como funciona el display en todo el proceso. Seguidamente presionamos el botón de paro de emergencia y observamos que el proceso se ha parado de manera instantánea. Condiciones de evolución sobre el GEMA. En la presente etapa 7 se hablará acerca de la evolución del diagrama GEMA. En este diagrama se puede observar que a partir del GEMA planteado en la etapa 5 se decidieron los caminos o transiciones que se pueden dar entre los estados seleccionados. También se definieron las condiciones de cambio de estado. Asimismo, se utilizaron flechas para indicar los caminos y en las mismas se marcaron las condiciones de transición, siendo lo importante la seguridad, por lo que siempre tenemos que programar la parada de emergencia, en sus sílabas D1. Empezamos por la sección de A1, la cual es la parada en estado inicial, la cual sigue en una línea de nivelación que conduce a una transición denominada automático. Esto nos lleva a la sección F1, la cual tiene como nombre producción normal. Esta sigue otra línea de nivelación, la cual tiene una transición denominada paro de emergencia, la cual nos lleva a la sección D1, denominada también parada de emergencia. Luego nos lleva a una nueva línea de nivelación que tiene una transición denominada automático, la cual nos conduce a una sección nueva llamada preparación de la puesta en marcha después del defecto. Sale una línea de nivelación que tiene una transición llamada automático, la cual nos lleva a la sección A6, la cual tiene como nombre puesto en estado inicial. Sale una línea de nivelación con una transición llamada arranque, la cual en automático nos devuelve a la sección A1. A1 tiene otra forma de salida, la cual empieza desde una línea de nivelación con una transición denominada automático. Nos lleva a la sección F3 llamada marcha de cierre. Esta lleva a otra línea de nivelación que tiene una transición llamada automático. Este nos conduce a la etapa F1, denominada producción normal. F1 tiene dos líneas de nivelación. La primera nos lleva sobre una línea que tiene una transición denominada stop, que nos lleva a la sección A3, la cual se llama parada pedida. Esta nos lleva a otra línea de nivelación con una transición llamada fin de paso, que nos lleva a la sección A4 denominada parada obtenida. La otra línea de nivelación de F1 nos lleva sobre una transición llamada stop más automático, la cual nos lleva a la sección A2 llamada para pedida final de ciclo, que nos lleva a otra línea de nivelación que no incluye la transición llamada automático más arranque. Esta finalmente los devuelve a llevar a la sección A1.
Preparar el grapset completo del segundo nivel a partir de producción, antes y después del gema. Como usted puede observar, en el primer grapset del nivel 2 de ambas partes de la producción, se aprecia que estos grapsets se prepararon antes del gema. Luego se aprecia en la ilustración de los grapsets después de aplicarle el gema. Como usted observa, que son casi similares, pero en realidad no. En realidad, se buscó un método para la detención de algún fallo del paro de emergencia o de alguna falla del usuario en dado caso. Se le agregó un método para llevar un control de en qué etapa se encuentra o se detuvo el equipo, para que al quitar el paro de emergencia y darle el arranque, el equipo nuevamente continúe su proceso de producción. Como se observa en el grapset, se le anexaron a todas las etapas las abreviaturas RP, las cuales tienen un significado denominado registro de proceso. Esta es la configuración nueva que se le dio al momento de innovarlo con el diagrama gamma. También a las transiciones se le anexó innovaciones que servirán para determinar en qué etapa o parte quedó el proceso de producción, en dado caso de algún problema.